¿Qué tanto gana o qué incluso puede perder el presidente Andrés Manuel López Obrador con nombramientos como los que hoy se informaron? Hoy se dio una lista de nuevos embajadores y de cónsules, entre ellos el de Claudia Pavlovich, la exgobernadora priista de Sonora. Se había hablado mucho de la posibilidad de que Claudia Pavlovich se fuera como cónsul de México en Barcelona, lo que muchos consideramos, o sea, es un premio a este personaje tan poco transparente que gobernó el estado de Sonora. Y yo lo voy a decir con todas sus letras. Más allá de que hemos señalado cómo se gastó el dinero de los sonorenses con una manga ancha tan insultante, haberle pagado por ahí de los 20 millones de pesos a Alejandro Fernández para que viniera a un festival cultural en el estado y después que cantara el potrillo, como le llaman a este cantante, en la boda de su hija. Vayan ustedes a saber si fue 2 por 1. Pues Claudia Pavlovich también es señalada de haber abogado literalmente por los dueños de la guardería ABC, en aquella guardería en la que murieron 49 niños a causa de un incendio en tiempos en los que gobernaba Eduardo Burs. Por ejemplo, rescato del periódico El Financiero, 2 priistas que contenderán por cargos de elección popular en Sonora, y esto es un artículo del 2015, fueron criticados por sus acciones en torno al caso de la guardería ABC e incluso por la defensa que hicieron de 2 de los propietarios del lugar, en el que el 5 de junio de 2009 murieron 49 niños a causa de un incendio. En su momento, Claudia Pavlovich firmó una carta de respaldo a Gildardo Francisco Urquídez Serrano, copropietario de la guardería y quien fuera secretario de Finanzas del PRI en Sonora. Y yo pregunto, pues, ¿qué gana o qué pierde el gobierno de la Cuarta Transformación con un nombramiento de este nivel? Jaime, te lo pregunto así, a rajatabla. Mira, yo te voy a contestar primero el análisis visto desde fuera, porque es bien importante hacer este análisis desde fuera. Tú sabes que yo fui corresponsal de México en España muchos años, casi 15 años fui corresponsal en España. Y por supuesto también estaba entre Barcelona, España, bueno, entre Barcelona y Madrid. Bueno, tú te recordarás que también una de las más polémicas decisiones que emitió el gobierno de México fue la designación de Fidel Herrera, el exgobernador de Veracruz, como cónsul también en Barcelona. Y yo me acuerdo que desde aquel entonces, porque desde Barcelona siempre la gente dice, oigan, ¿por qué nos mandan a pura fichita como cónsul? Primero nos mandan a exgobernadores corruptos, a exgobernadores cuestionados, que solamente vienen aquí y se quedan en calidad de cónsules turistas, ¿no? Porque prácticamente el consulado en Barcelona tiene muchas pocas cosas que hacer. Sí es cierto que hay una comunidad industrial importante, ¿me entiendes? Pero mira, premiar a la exgobernadora de Sonora con el consulado en Barcelona realmente para mí fue una decisión poco sabia, ¿no? Porque se le ve como un premio y al mismo tiempo consideran, ya me imagino los catalanes lo que han de estar diciendo ahorita, si otro exgobernador que es premiado con este consulado en donde no se hace nada, vienen a pasársela así chachipiruli, como dicen allá, andar de turistas en esa hermosa ciudad con edificios hermosos que construyó el gran Gaudí, pero no hacen nada, ¿no? Prácticamente se la pasan rascándose el ombligo. Yo creo que esto es un mal mensaje para la comunidad catalana, para Barcelona, porque no hay que olvidarnos, Vicente, Barcelona fue el último bastión de los republicanos, ¿eh? Los republicanos que fueron los grandes aliados que pidieron auxilio a México, al México de Lázaro Cárdenas. En esa ciudad las relaciones con México a nivel histórico son muy importantes y les mandan exgobernadores de cuestionada reputación, ¿no? Pero por eso no lo entiendo. Ahora,
el análisis interno, el análisis doméstico, yo francamente, hay decisiones del presidente que tengo que entender desde esta lógica. Yo tengo que entender que el presidente de México es un político. Es un político. ¿Y qué hacen los políticos, Vicente? Los políticos son capaces de robarles los dulces a los chamacos que están frente a la escuela. Esos son los políticos. Y Andrés Manuel López Obrador, con toda la admiración que siento por él, es un político. Y nosotros somos periodistas. Y quizá por eso a nosotros como periodistas nos cuesta trabajo entender este tipo de decisiones. Se llevan las manos a la cabeza y dice, ¿por qué el presidente da una designación como esta, ¿no? Cuando, por ejemplo, estando las relaciones como están con Madrid, ¿por qué no apuesta por mejorar las relaciones con Barcelona, con Cataluña? Y no, les manda la exgobernadora de Sonora. ¿Qué mensaje está mandando a España, no? En fin, a lo mejor yo me equivoco, a lo mejor tú te equivocas, a lo mejor la exgobernadora de Sonora sale una cónsul espléndida, pero mucho me temo que a juzgar por los antecedentes, la verdad es que estas cosas, la verdad, hay algunas designaciones de algunos consulados y algunas embajadas que, híjole, mano, ¿para qué te digo? Se me ponen los ojos cuadrados, Vicente. Y ojalá que la gente pueda entender que una cosa es que lo digamos tú, Jaime, con la mejor intención de que se convierta en una crítica constructiva y que no nos vayan a querer después decir que nos llegaron al precio, porque tanto priistas como panistas están golpeando al presidente con este tema de Claudia Pavlovich. Por ejemplo, la senadora del PAN, la chapulina Lili Téllez, dice que es una grosería para los sonorenses el nombramiento de la exgobernadora del PRI como cónsul en Barcelona. Y Enrique de la Madrid, mira nada más quién, el exsecretario de Turismo de Enrique Peña Nieto, y quien se señala como aspirante a la presidencia de la República en 2024 por el Va por México de Claudio X González, dice, a mí me dan penita los gobernadores y exgobernadoras que aceptan chambas en el servicio exterior mexicano acabando de perder las elecciones en sus estados. Se ve mal, se presta malas interpretaciones, ¿o no? También respiran por la herida luego de perder bastiones importantes para el priismo como Sonora, precisamente, Jaime. Sí, y además, fíjate que abona mucho a la discordia en el seno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque este tipo de designaciones, que son las designaciones de corte político, la verdad es que no les gustan mucho en el seno de Relaciones Exteriores, donde hay diplomáticos de carrera que podrían realizar esa labor de forma espléndida. Mucha gente en el servicio exterior no entiende este tipo de nombramientos. Y además, fíjate que, por ejemplo, si uno revisa el caso específicamente de Fidel Herrera, no, hombre, fue un desastre, se convirtió realmente en un desastre en la prensa madrileña, en la prensa catalana, un día sí y otro también, le sacaban a relucir sus vergüenzas al señor Herrera, el gobernador de Veracruz. Y yo creo que este tipo de cultura de premiar a gobernadores también habla mal de cómo el presidente de México ha convertido el servicio exterior mexicano en una especie de, ya sabes, de negociado de premios, ¿no? De premios de consolación, aquellos de que colaboraron, de qué forma, como dice de la Madrid, se prestan muchas interpretaciones, desafortunadamente. En fin, que yo creo que dime. Jaime, yo creo que debemos de tener cuidado con lo que decimos, nótese mi sarcasmo, porque ya personas como Raúl Urbina dice, tu invitado es un golpeador al tiempo, Vicente. Mi querido Jaime, pórtate bien. No, yo creo que las cosas, miren, yo creo que las cosas, como decían, yo me acuerdo muchísimo de un viejo periodista brasileño que me decía, oye, ¿por qué los mexicanos hablan solamente a partir de subterfugios? ¿Por qué los mexicanos no dicen las cosas en claro, de forma directa, ¿no? Dijo, pues sí, y tenía razón. Desafortunadamente en México, nuestros políticos y muchos periodistas no se atreven a decir las cosas así, sin pelos en la lengua, como tú, como yo. Entonces, no es que sea uno golpeador,
es que la experiencia te ha enseñado que el hecho de que el presidente designe a la exgobernadora de Sonora, primero va a despertar muchas dudas al interior de la política doméstica. ¿Por qué se lo da? ¿Por qué la premia? Pero en el caso de Barcelona o de España, muchos se preguntan, bueno, ¿qué entonces el consulado de Barcelona va a hacer para que el presidente lo considere al consulado de México en Barcelona como un premio de consolación forever? ¿No le interesa realmente unas relaciones diplomáticas más constructivas con diplomáticos de verdad, de grueso calibre? Ese es el único señalamiento que estoy haciendo. Además, para cerrar, ¿en qué baso mi opinión de que pues, es por lo menos cuestionable? Al final el presidente es el presidente y yo he dicho que es un ajedrecista profesional y seguramente tendrá sus razones políticas. Pero en el caso de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, tan cuestionada, tan señalada por haberse servido con la cuchara grande, bueno, si no me cree, ¿por qué cree que arrasó Morena en el pasado proceso electoral? Porque la gente está hasta la madre del PRI, del PAN y de todo lo que huela al prianismo. Precisamente en eso me baso. Si no, ahí le encargo que le pregunte a sus amigos en Sonora, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de que en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha anunciado que Claudia Pavlovich se va como cónsul de México a Barcelona? Cuando Claudia Pavlovich defendió a los de la guardería ABC, en lugar de ponerse del lado de las víctimas, de las familias de los niños quemados, de los niños muertos, de los niños heridos, de los niños lastimados. Creo que hay muchos ejemplos, muchos momentos en los que la gobernadora de Sonora, exgobernadora hoy de Sonora, se puso del lado equivocado de la historia, del lado de los malandros. Eso es todo. No hay otra razón detrás, al menos de mi opinión, Jaime, ¿no? No, yo creo, y además como periodistas, tú y yo estamos obligados a poner en tela de juicio este tipo de decisiones, porque a mí, francamente, me resulta un tanto chocante porque no puedo evitar acordarme de esta cultura de las concertaciones, ¿no? Que te transas por aquí y transas por allá, y a cambio obtienes esto, pero yo te doy esto. Que eso se supone que formaba parte de la cultura política de antes, ¿no? Por eso, no estoy diciendo que esto sea un caso nítido, claro de concertación. Lo que estoy diciendo que atufa a algo de negociado por debajo de la mesa. Mi querido Jaime Hernández, pues la verdad, aunque duela, y aquí la verdad es sin censura, creo que generará mucho ruido, al menos en Sonora. Y debo de decirlo también, me genera mucho ruido. Híjole. A ver, aquí está.